Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con el cuento de esta prueba de conocimientos policiales número 1, que es del tema de la Constitución. Entonces, la primera pregunta, Colombia no es una república y hay 4 opciones. Entonces, acordémonos por favor ahí en ese cuento, en ese tema, del artículo número 1 de la Constitución de los principios fundamentales. Eh, Entonces, en ese primer artículo nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en esa pregunta? Por favor, escríbanla ahí en el chat. Centralizada, sí, señoritos. Centralizada, ¿por qué? Porque dice que Colombia es descentralizada. Y ahí la pregunta es, no es una república centralizada. Colombia no es una república centralizada, es descentralizada. Entonces, esa es como la trampita que ponen normalmente en ese tipo de exámenes y por eso es importante que hagan mucho énfasis en la lectura. Acuérdense que la vez pasada les dije que es importante que lean, muchachos, lean mucho, lean de todo. No se vayan a concentrar únicamente en leer eh, temas de lo que tiene que ver con el estudio, sino también de otras cosas. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál no es un derecho fundamental? Va a tocar sacar ahí al compañerito patrullero que está molestando con las flechitas. Ese no tiene pinta de subintendente 2021. Ya como que se quedó quietico, listo, muchas gracias. La segunda, ¿cuál no es un derecho fundamental? Huelga. Correcto, derecho a la huelga. Recordemos que ese derecho, el derecho a la huelga, sí es un derecho, pero no es un derecho fundamental. Ese lo encontramos es en los derechos sociales, económicos y culturales, o sea, los derechos de segunda generación. Acuérdense también que esos derechos, los derechos en la Constitución están como divididos en los derechos de primera generación, que son los derechos fundamentales, los derechos de segunda generación, que son los sociales, económicos y culturales, y los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos y del ambiente. La tercera, todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna, ¿verdadero o falso? Verdadero, sí, señores. Verdadero. En el artículo 51 de la Constitución dice lo siguiente, póngale cuidado. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Entonces, eso también hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales, también de los derechos de segunda generación. La tercera, se permitirá la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. ¿Verdadero o falso?
Sí, señores, es falso. Acuérdense que en el artículo 81, donde hablamos de los derechos colectivos y del ambiente, dice lo siguiente, dice, queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional. Entonces, es falso. Muy bien. Hubo gente que se equivocó en esa. Fueron poquitos, pero entonces yo creo que eso es más falta de concentración que porque no hayan cogido esa pregunta. La siguiente. De los siguientes, ¿cuál no es un deber de los colombianos? Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, propender al logro y mantenimiento de la paz, declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sí, señores, entonces la respuesta es declarar contra sí mismo o contra su cónyuge. Recuerde que aquí estamos hablando de los derechos y ese no es, perdón, de los deberes y las obligaciones, y ese no es uno de los deberes y las obligaciones. Entonces, muy bien para los que respondieron esa. La siguiente, son mecanismos de participación. Son mecanismos de participación, el voto, el plebiscito, la revocatoria del mandato o todos los anteriores, o únicamente el voto y el plebiscito. Todas las anteriores, correcto. Entonces, en el título cuarto, capítulo primero, donde nos habla de las formas de participación democrática, nos dice el artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. Entonces, la respuesta es la que tachó ahí el patrullero, todos los anteriores. Bueno, si siguen ahí molestando con la pantalla, toca sacar ahí a los que estén con ese cuentico. Acuérdense, muchachos, que el otro día les dije, la idea aquí es que trabajemos entre personas respetuosas. Bueno, entonces ahí dijimos que era todos los anteriores. Listo. Vamos con la siguiente. Son instrumentos o las herramientas instituidas para proteger una eventual o real pérdida o amenaza de los derechos fundamentales. Los deberes, los estados de excepción, los mecanismos de protección o las fuerzas militares. Entonces, correcto, la respuesta es los mecanismos de protección. Acuérdense que esos mecanismos de protección son los que crearon precisamente para defender o para que se evite la vulneración de los derechos fundamentales. Y entre esos mecanismos de protección, ¿cuáles encontramos? A ver si me escriben dos mecanismos de protección. Alguien que se acuerde de dos mecanismos de protección. Perfecto. Habeas data, tutela, derecho de petición, habeas corpus. Muy bien, muchachos. La siguiente, ¿cuál no es un estado de excepción? Conmoción interior, guerra interior, emergencia, guerra exterior.
Efectivamente, el que no es un estado de excepción es el de la guerra interior. Eso no existe, eso no está escrito ahí en la Constitución. Nos habla, del primero que nos habla es el estado de guerra exterior, que acuérdense que dijimos que ese es el estado en el que si, por ejemplo, van a atacar a Colombia o ya están atacando a Colombia, el presidente tiene la potestad de declarar de inmediato ese estado de guerra exterior. Pero si Colombia está pensando en atacar a otro país, entonces necesita la autorización del Congreso, que es el estado de guerra exterior. Pero el estado de guerra interior no existe. Correcto, Jennifer. Así es. Debe ser el presidente con la firma de todos los ministros. Y para el caso de defender el territorio nacional y para el caso de plantear un ataque contra otro país, pues sí será ya en el otro, en la otra situación de solicitar el permiso al Congreso. La siguiente pregunta. ¿Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan? Verdadero. Dicen verdadero, verdadero, verdadero. Y efectivamente la respuesta es verdadero. En el capítulo 7 de la Fuerza Pública, el primero de los artículos que aparece ahí, que es el 216, dice lo siguiente. La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Entonces, eso lo hablábamos la vez pasada en la clase en vivo, que pues se podía presentar ese caso cuando haya un estado de guerra exterior. Entonces, dentro de los decretos que puede eh, crear el señor presidente, está ese de ordenar que todos los colombianos tomen las armas para defender el territorio nacional. Muy bien, muchachos. La última, la vigilancia y el control fiscal de la administración de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos son una función pública que ejercerá. ¿Quién la ejercerá? ¿Contraloría o Procuraduría? Contraloría, sí, señores. Entonces ahí es donde estábamos hablando de los entes de control. Acuérdense que los entes de control son dos. Son eh, la Contraloría y el Ministerio Público. Y la Contraloría en este caso es la encargada del control fiscal. A ver, nos dice el artículo 267, se los voy a leer. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen los fondos o bienes de la nación. Entonces, también hubo muchas personas que se confundieron ahí en ese caso y respondieron que era la Procuraduría. Entonces, tengamos muy claros esos dos conceptos, tengamos muy claras las funciones de cada una de estas entidades o de estos organismos de control, muchachos, que son bien importantes. En general, los participantes, los 128 que estuvieron ahí, respondieron bien, muchachos. Son 10 preguntas muy sencillas, pero que empiezan a dar esa confianza que se necesita de, pues, para llegar a responder ese examen tan importante
Entonces, muchachos, importante, importantísimo que lean mucho, lean mucho, lean mucho. Em, si se dieron cuenta, creo que fue la primera pregunta, había una trampita ahí y esas son las trampas que hacen que uno pierda esa pregunta. Y por perder una pregunta, se pierden 2 punticos y esos 2 punticos son los que lo dejan por fuera en el concurso. Por una pregunta pendeja, usted quedó de 5001. Por una preguntita así pendeja, quedó de 5001. Entonces, muchachos, más concentración, más preparación. Si de pronto tuvieron fallas, sigan leyendo, sigan viendo los videos. Es más, ni siquiera es necesario que vean los videos. Cuando vayan para el trabajo, los ponen en el YouTube, se ponen los audífonos y se van escuchando. No es necesario que vayan mirando la pantalla, solamente se van escuchando, concentraditos en eso. Esa información es muy importante, muchachos. Bueno, hay una situación que me preocupó mucho y, bueno, a Yosimar dice que le confundió lo de la huelga. Lo que pasa es que la huelga no es un derecho fundamental. Los colombianos sí tienen derecho a la huelga, los colombianos sí tienen también derecho a la protesta y todo ese cuento, pero no es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son unos, son los de primera generación. Y ese derecho a la huelga está dentro de los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, hay que saber diferenciar bien esos derechos. Los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Correcto, son del 11 al 41 los fundamentales. Y acuérdense que los fundamentales también están subdivididos en cuatro partecitas. Eso, correcto, Leonel. Están subdivididos en 4 partecitas que son los individuales. A ver, ¿cuáles más? Muy bien. Después de los individuales, ¿cuáles siguen? Los procesales, de reunión y asociación, y los políticos. Correcto, sí, señor. Esos son los derechos fundamentales, pero dentro de los derechos fundamentales no está el derecho a la huelga. El derecho a la huelga está dentro de los derechos sociales. Entonces hay que tener cuidado con eso, no confundirse con esa situación. Muchachos, pregunta. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora la metodología? ¿Cómo les ha parecido los videos? ¿Cómo les ha parecido la clase virtual y el examen?